último vídeo habíamos dejado planteada la ecuación diferencial del oscilador armónico amortiguado forzado. En este vídeo vamos a profundizar en aspectos matemáticos de esta ecuación y nos va a servir como preparación para encontrar la solución al problema físico de las oscilaciones forzadas. Entonces, bueno, aquí he escrito otra vez la ecuación, la he llamado ecuación 1, y vamos a fijarnos en que el miembro izquierdo es exactamente el mismo miembro izquierdo que tiene la ecuación homogénea para el caso de la respuesta libre, que hemos visto en el módulo 4. Aquí abajo he escrito de nuevo la ecuación homogénea y vemos que efectivamente este primer miembro es el mismo. Esta ecuación homogénea asociada al problema de arriba la he numerado con el número 2, ¿de acuerdo? Es la ecuación 2. Y entonces, bueno, la única diferencia entre las dos es que en el miembro derecho, para la ecuación 1, tenemos la excitación. ¿De acuerdo? La excitación en este caso, bueno, dividida por la masa, pero bueno, todo este miembro de la derecha podemos considerarlo como el miembro de excitación del sistema. Es decir, la estructura de esta ecuación deja a la izquierda todo lo que depende solo del sistema y por lo tanto es igual ya sea en el caso forzado que en el caso de respuesta libre, porque depende solo del sistema, no de ese agente externo que está proporcionando o no una energía de excitación. Y en el miembro derecho ponemos lo que depende de ese agente externo que va a proporcionar la fuerza que excita el sistema. Ese miembro derecho es lo que en física se suele conocer como término fuente, cuando tenemos la ecuación constitutiva de un sistema físico. Es decir, es el término que contiene todo lo que se aporta como energía externa que excita un comportamiento en el sistema físico bajo estudio. Entonces, el hecho de que ese término fuente no sea nulo en la ecuación 1 hace que la ecuación 1 no sea una ecuación homogénea a diferencia de la ecuación 2. Bueno, recuerdo que homogénea quiere decir que si x de t es una solución de la ecuación, entonces también cualquier función proporcional a ella, c por x de t, donde c es un valor constante, es solución de la ecuación diferencial. Eso vemos que no se cumple en la ecuación 1, precisamente por la existencia del segundo miembro que no es proporcional a x ni a ninguna de sus derivadas, sino que es una función independiente. Y eso hace que no se cumpla la homogeneidad. Entonces a la ecuación 1 se le llama ecuación completa en la terminología de ecuaciones diferenciales. Y siempre podemos asociar a ella la ecuación homogénea que se obtiene simplemente haciendo cero el miembro segundo, el miembro de la excitación. Pues bien, esta estructura de una ecuación para un sistema físico es algo muy frecuente en física y permite hacer razonamientos muy importantes sobre la forma concreta que va a tener la respuesta del sistema. Una idea muy fundamental en física y que podemos ver directamente que tiene utilidad aquí es la idea de sistema lineal. Y quiere decir que si yo tengo dos excitaciones diferentes, F1 y F2, y expongo a mi sistema físico a cada una de ellas por separado, entonces obtendré dos respuestas forzadas correspondientes diferentes. Vamos a llamarlas x1, vamos a simbolizarlas así, ¿de acuerdo? El mismo sistema, si le doy como excitación F2, tendrá, vamos a representarlo así, ¿verdad? En este caso tendrá una respuesta que voy a llamar x2. Entonces, la linealidad del sistema consiste en que, tal como está constituida la ecuación,
podéis comprobar que si yo utilizo como excitación la suma de F1 y F2, es decir, una fuerza que sea la suma de las dos excitaciones, entonces, ante esa excitación compuesta, el sistema va a responder con la suma de x1 más x2. Y lo mismo si lo hago con una combinación lineal con dos coeficientes cualesquiera de F1 y F2. Es decir, aquí podría haber escrito, en lugar de esto, una combinación lineal. Vamos a llamar a sub 1 por f sub 1 más a sub 2 por f sub 2, ¿de acuerdo? Y me habría dado como resultado, me va a dar como resultado, como respuesta, a sub 1 por x sub 1 más a sub 2 por x sub 2. Es decir, a una combinación lineal de las dos excitaciones le corresponde una respuesta que es la combinación lineal de las dos respuestas respectivas. Esta propiedad es muy importante, es fundamental en física y se llama linealidad del sistema físico. Y me interesa ya comentarla aquí, a estas alturas, antes de empezar a ver la solución concreta de esta ecuación, porque es un concepto muy frecuente en muchas disciplinas y es interesante ver que sale de forma natural al estudiar el oscilador armónico. El hecho de que la ecuación homogénea sea una ecuación lineal de coeficientes constantes es lo que otorga el carácter lineal a este sistema físico que estamos estudiando, de tal forma que tiene esta propiedad de que la respuesta a una combinación lineal o a una superposición de excitaciones es la combinación lineal correspondiente de las respuestas. Bueno, en estos diagramas conceptuales que he hecho del sistema físico, por la izquierda tiene una entrada que es la excitación, que se corresponde con el miembro derecho de la ecuación 1, y por la derecha está simbolizado como una salida del sistema, tiene lo que es la solución de la ecuación diferencial, sería la función que cumpliría esta ecuación para f valiendo f sub 1, en este caso, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando f vale f sub 1, la solución de esta ecuación es x sub 1. Esto es lo que quiere decir este esquema conceptual del sistema físico. De tal forma que la excitación se comporta como una entrada conceptualmente y la solución de la ecuación diferencial correspondiente se comporta como una salida, la visualizamos como una salida del sistema. Esto es un poco el significado de este esquema conceptual que he utilizado para explicar el concepto de linealidad. Bien, este tema de la linealidad está muy relacionado con una idea que voy a exponer a continuación brevemente, de forma cualitativa, y es que, si recordamos, había un teorema, que era el teorema de Fourier, que comentamos de forma no muy en detalle, pero sí que su idea fundamental la comentamos en un vídeo anterior, y que decía que cualquier vibración, con cualquier forma que tenga, puede descomponerse como una superposición de vibraciones armónicas, de oscilaciones armónicas. Entonces, utilizando ese teorema, si excitamos nuestro oscilador armónico amortiguado con una vibración que puede tener la forma que sea, siempre podremos descomponer esa vibración en una superposición de muchas excitaciones armónicas, resolver el problema para cada una de ellas, obtener las respuestas individuales para cada una de esas excitaciones armónicas y superponer esas respuestas, esas soluciones, para obtener así, para construir de esa forma, la respuesta total a la vibración compleja que estamos introduciendo como excitación. Esa idea, entonces, necesita de esta propiedad de la linealidad para ser posible, pero así vemos la conexión entre las dos ideas, la linealidad por un lado y el teorema de las series de Fourier por otro. Este es un tema que, bueno, en cursos más avanzados se desarrolla con más profundidad y aquí solo quería dar alguna pincelada, pero no está de más, creo yo, el saber estas cosas y tenerlas en mente también como motivación para estudiar los conceptos que estamos viendo en este curso.
Bien, entonces vamos a seguir adelante, una vez expuestos estos conceptos más teóricos, y vamos a avanzar hacia la solución de nuestro problema. Entonces nuestro problema viene dado por la ecuación 1, a la cual está asociada la ecuación homogénea correspondiente, que es la ecuación 2, y además nuestro problema viene dado no solo por una ecuación, sino por unas condiciones iniciales. Es importante no olvidarse de esto. Todo problema físico que está gobernado por una ecuación diferencial siempre tiene también asociadas unas condiciones de contorno o condiciones iniciales que son las que permiten precisamente determinar la solución única del problema. Entonces, en este caso, típicamente nos van a dar x de 0 y x punto de 0, como ya hemos visto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un razonamiento muy importante, y es que supongamos que a base de pensar mucho encontramos una función x sub 1 de t que es solución de la ecuación 1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, x sub 1 sería lo que llamamos una solución particular. Es decir, no es la solución general, porque la solución general pues puede ser en principio una familia de funciones más amplia, pero sí que es al menos una solución particular. Es decir, satisface la ecuación, sin más. Lo que pasa es que seguramente, aunque satisface la ecuación 1, no satisface las condiciones iniciales que nos han especificado. Es muy raro que si encontramos una solución particular de 1, es mucha casualidad que justamente satisfaga también que su valor inicial y el valor de su derivada temporal inicial son justamente los que nos han especificado en el problema. Bueno, ¿a alguien se le ocurre qué es lo que podemos hacer para salir del paso? Desde luego, si tenemos que satisfacer dos condiciones iniciales, necesitamos dos parámetros indeterminados, como teníamos, por ejemplo, en el caso del oscilador amortiguado en respuesta libre, de tal forma que con las dos condiciones iniciales tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas que sirven para determinar esos dos parámetros. Entonces, la idea consiste en lo siguiente. Fijémonos que si x de 0 de t es una solución de la ecuación homogénea 2, entonces sucede que si yo construyo la función x sub 0 de t más x sub 1 de t, puedes comprobar que esta función suma es también solución ¿de quién? Pues de la ecuación 1. ¿Por qué? Bueno, pues probamos a sustituir x sub 0 más x sub 1 en la ecuación 1 y lo que tenemos es esta expresión. Ahora bien, metiendo la derivada en cada paréntesis, lo que tenemos es esta otra expresión. Y aquí ya podemos separar de esta forma en dos miembros, en dos partes, una que depende de x sub 0 y otra que depende solo de x sub 1. De tal forma que esta primera parte, estos tres primeros sumandos, como x sub 0 es solución de la ecuación homogénea 2, todo esto va a ser igual a 0. Y solo nos va a quedar esta segunda parte, estos tres sumandos, distinto de 0. Pero esto, como x sub 1 es solución de la ecuación completa, va a ser igual a la excitación al segundo miembro de la ecuación 1. Es decir, que al final resulta que efectivamente la suma x sub 0 más x sub 1 satisface la ecuación 1. Entonces, pensando un poquito más, nos damos cuenta de que si tomamos para x sub 0 la solución general, ¿de acuerdo? Eligiendo x sub 0 solución
general de 2, de la ecuación homogénea, sabemos que x sub 0 tendrá dos constantes indeterminadas. De manera que, tal como he escrito aquí abajo, determinando las dos constantes de x sub 0 con las dos condiciones iniciales del problema que nos dan, tenemos que x sub 0 más x sub 1 es la solución buscada, una vez que hayamos determinado esas dos constantes de indeterminación que tiene x sub 0. Es decir, por un lado, sabemos que x sub 0 más x sub 1 es solución de la ecuación 1, porque lo hemos demostrado aquí abajo, y por otro lado, x sub 0 tiene dos constantes indeterminadas que yo puedo determinar imponiendo las dos condiciones iniciales que me da el problema. De esa forma satisfago todo y la función así construida es la solución buscada del problema físico. Bien, y aquí he escrito un resumen como conclusión del método que acabamos de describir para solucionar nuestro problema. La solución del problema dado por la ecuación de partida más las dos condiciones iniciales se obtiene como la suma de la solución general de la ecuación homogénea asociada más una solución particular de la ecuación completa. Las dos constantes indeterminadas que aparecen se determinan con las condiciones iniciales. Y por completar la información de esta conclusión, aquí he añadido algunas cosas. Si llamamos x sub 0 a la solución general de la ecuación homogénea asociada y x sub 1 a la solución particular de la ecuación completa, entonces tenemos que x sub 0 representa la respuesta libre o transitoria del problema, mientras que x sub 1 representa la respuesta forzada o permanente del problema. En el próximo vídeo vamos a estudiar cómo obtener una solución particular, es decir, la solución que corresponde a la respuesta forzada o permanente para el caso de una excitación sinusoidal. Pero en este vídeo tenemos que quedarnos con la idea de que siempre va a existir como parte de la respuesta la solución a la ecuación homogénea, que por lo tanto es la respuesta libre o transitoria. Es decir, la respuesta libre o transitoria siempre va a existir en la realidad y precisamente su papel es el de ajustarse a las condiciones iniciales del problema. Sabemos que al cabo de un tiempo esa respuesta libre acabará extinguiéndose a efectos prácticos y solamente existirá la respuesta forzada o permanente, y por eso se le llama también régimen permanente. Entonces, como digo, en el siguiente vídeo veremos cómo obtener esa respuesta permanente mediante la solución de la ecuación 1. Pero en este vídeo era importante reflexionar y discutir todos estos conceptos que hemos ido viendo para entender en su totalidad todas estas ideas asociadas al problema del oscilador armónico amortiguado y forzado.